Política, cultura, sociedad eran temas de primera para un periódico preocupado por el individuo y su realización en una sociedad libre. Desde 1918 salía cada día acompañado de un semanal especial, toda una novedad. El diario costaba una perra gorda y por 10 céntimos más el lector podía obtener un especial dedicado cada día a una rama del saber. 1936 es el año que rompe toda esperanza dorada. El levantamiento militar iniciado en Melilla el 17 de julio, una conspiración de varios generales de la derecha contra el gobierno legítimo de la Segunda República, se fue ganando el apoyo de tradicionalistas que deseaban una España fuertemente centralizada, católica y enemiga de las libertades republicanas. El bando llamado nacional de los generales rebeldes van a ser expropiados y todos los periódicos pertenecientes a sindicatos o a la izquierda, y esos van a comenzar a ser editados por Falange. Empresas de tipo tradicional como el ABC de Sevilla van a seguir funcionando. En el bando republicano, leal al gobierno de la República y a la Constitución, también se van a producir expropiaciones de todos aquellos periódicos pertenecientes a empresas con vinculaciones claras con los facciosos, y estos van a ser o tomados por los sindicatos y administrados por ellos o repartidos entre los distintos partidos políticos, ya utilizando la misma cabecera, por ejemplo, ABC, Diario de la República, que fue de izquierda republicana, o, por ejemplo, el Ya o el Debate Católico, en cuyos talleres y redacción se instaló Mundo Obrero del Partido Comunista. Entonces, eso es... y eso pasa en los primeros días, en las primeras horas, un reparto de una reorganización por completo de las cabeceras y de las empresas y de los locales y de los trabajadores. Durante la guerra, y aunque el papel es cada vez más escaso, nacen periódicos de prensa miliciana apoyados por los partidos o sindicatos de izquierda. Prensa efímera y sin alardes técnicos ni fotográficos, de pocas páginas, pero que jugó un papel decisivo en el aglutinamiento de las fuerzas. Dos ejemplos de prensa de guerra en el Madrid republicano son Milicia Popular y No Pasarán, ambos en 1936, vitales para entender la resistencia de las tropas republicanas a la ofensiva franquista. Del bando de los republicanos, al tener mayor apoyo por parte de la intelectualidad, nacen revistas culturales como El Mono Azul y Hora de España, esta última surgida en Valencia con la intención de buscar el apoyo de intelectuales de otros países. Estos periódicos, por supuesto, son desde el primer momento instrumentos de propaganda de guerra, con una curiosa diferencia. Digamos que en el bando franquista, aunque cuesta trabajo, termina habiendo una sola voz, que es una regla básica de la propaganda: un director de orquesta. Eso cuesta porque ahí están los monárquicos, están los falangistas, están los carlistones, están los hombres de la cera que terminan metiéndose en Falange, están los militares, está la Iglesia, y hasta que todo eso se armoniza con el decreto de unificación en abril del 37, con un solo jefe, un solo partido, etcétera, etcétera, pasan unos meses. Pero no hay que olvidar que en el bando republicano siguen vigentes los artículos de la Constitución que prevén la libertad de expresión, y que, por lo tanto, esa libertad de expresión se ejerce. Claro, no la ejerce ni la Iglesia ni los facciosos, pero hay opiniones muy diferentes, y eso desde el punto de vista de la propaganda es muy negativo. Es decir, ahí vamos a encontrar periódicos y panfletos anarquistas, periódicos socialistas de Negrín, periódicos socialistas de Largo Caballero, periódicos socialistas de Araquistáin, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un sólido Partido Comunista con muchas publicaciones, periódicos de trinchera y periódicos tradicionales como La Vanguardia o como el ABC de Madrid, que van a estar administrados o bien por sindicatos o bien por partidos políticos moderados. Pero mientras los republicanos pusieron cuidado en hacerse con el apoyo y control de la prensa, no vieron la importancia de la radio, invento que hacía poco había comenzado a esparcirse entre las casas como medio de entretenimiento y distracción. A diferencia de la prensa, la radio no tiene más límite que el alcance de sus propias ondas. ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria.
alegría en el hogar y paz en el alma. En 1937 nace en el cuartel general de Franco Radio Nacional de España, creada para fines propagandísticos. Esta emisora, que cubría toda España, la más potente hasta el momento, había sido cedida por los alemanes y con su cobertura dio fuerza al movimiento nacional. Al final de la guerra había 20 emisoras con el sello de la Falange, casi todas creadas a lo largo de la contienda. La victoria de la Falange sumerge a España en 30 años de franquismo bajo una dictadura militar que concentra todo el poder político en manos del jefe del Estado y del gobierno, el general Franco, cuyos ministros eran nombrados a dedo por él mismo. Un régimen inspirado en los fascismos europeos de Mussolini o Hitler, en el que quedaron totalmente prohibidas las libertades clásicas de reunión, asociación y prensa. La ley de prensa proclamada en plena guerra civil en 1938 establecía un total control de los contenidos, una estricta censura previa, el nombramiento de los directores y el control de acceso a la profesión. Todo aquello que fuera sospechoso de ser crítico con el régimen era eliminado, cárcel o pena de muerte. Sí, los primeros tiempos de la dictadura especialmente, es decir, hasta que los españoles pudieron viajar y salir, y hasta que a través del turismo vinieron gentes de fuera y pudimos ver sus formas de vida normales, trasplantadas a España, la imagen que del exterior, sobre todo, teníamos los españoles estaba muy limitada por las informaciones. Hay que pensar en un país con muy poca capacidad de movimiento por la pobreza general en la que está sumido hasta mediados de los años 60 por lo menos. En segundo lugar, el control férreo que hay de todos los medios de comunicación. La censura establece no solo, en el caso español, qué no se dice, que es lo que suele ocurrir en los países democráticos cuando hay indicaciones de censura, que las hay algunas veces en algunas ocasiones, sino qué se debe ver. Es decir, durante muchos años los medios de comunicación españoles recibieron notas del ministerio correspondiente indicando sobre qué temas sí había que hablar. Es decir, la censura en España no solo es negativa, no dice lo que no se puede decir, sino que además dice sobre qué hay que hablar y en qué sentido y con qué enfoque. En 1938, Franco había creado la Agencia EFE como único eje de información para toda la nación. Bajo esta presión, la prensa se convertía en instrumento para el jefe del Estado y el discurso era uniforme y falto de interés. No había más ideología que la obligada. Si en Madrid había 18 diarios de ideologías variadas antes de la guerra, tras ella solo quedaron 3 de tinte conservador: ABC, Informaciones y Ya. Ni siquiera se dejó continuar su labor informativa al diario católico El Debate, por haber respetado en su momento el régimen republicano. La fuerte represión llevó a huir a muchos escritores y personalidades de una cultura antes dorada que cantaron su dolor desde el exilio y dejaron al país sin identidad cultural. El panorama social era angustioso. La guerra civil había acarreado una destrucción tan brutal que hasta los años 50 la mayoría de los españoles pasaron hambre y no tenían cubiertas sus necesidades básicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU, al igual que antes habían hecho Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, condenaba el régimen político español por ser ilegítimo e invitaba a otros países a que retiraran sus embajadas de España. Franco respondió a esta presión exterior con una fuerte campaña propagandística dentro del país que buscaba la exaltación patriótica y la indignación de la sociedad. Su poder de persuasión llevó a las masas a manifestarse contra la presión y el cerco internacional. Franco también se aprovechó del cine, un medio muy valioso que ocupaba un lugar importante en la vida social española. Antes de cualquier película ofrecía al espectador de cine el noticiario y documental Nodo, donde la información se encubría de propaganda y exaltación de su propia figura y sus logros. Bueno, en los inicios de Nodo lo primero que hay que tener en cuenta es que hasta ese momento, estamos hablando de finales de 1942 e inicios de 1943, los noticiarios cinematográficos constituían un fenómeno, un factor de gran importancia en el mundo informativo, porque ejercían en la práctica el monopolio de la información audiovisual. En un mundo sin televisión, las imágenes que aparecen en la gran pantalla, que además llegan con más claridad, con mayor fuerza, con mayor intensidad a los espectadores que la televisión de hoy día, pues supone el control de esas imágenes un elemento de gran importancia para cualquier régimen político como el franquista, que se constituye como dictadura y como una dictadura en aquellos tiempos todavía con aspiraciones totalitarias.